Shalom a todos, bienvenidos a un vídeo más, soy Daniel Chapán y estos son los misterios del Salmo 145, llamado el Salmo del Sustento, el Salmo de la bendición económica, porque en él están ocultos los misterios más grandes para conseguir desbloquear y desarrollar nuestra bendición económica. Este nombre no se lo dio cualquiera, sino los sabios de Israel desde ya hace más de 2000 años, que vieron este salmo como el Salmo del Sustento. Por eso es que nos animaron a decirlo 3 veces al día, pero no solamente por el sustento, sino por toda la importancia que tiene. Además, este salmo tiene 150 palabras, y es que realmente este es el resumen de todo el libro de los salmos. En cada palabra hay, de alguna manera, la síntesis de cada uno de los salmos, que son 150 salmos en todo el libro. No solo eso, sino que también tiene 638 letras. 638 es la gematria, es el valor numérico de las palabras Abraham, Isaac, Jacob. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de Israel. Es decir, en este salmo está la esencia de toda la enseñanza de todo el libro de Tehilim, de todo el libro de los salmos, y también las enseñanzas del carácter de los patriarcas de Israel. Por eso es que en él se encuentra todo y por eso la gran importancia de leerlo 3 veces. Una por Abraham, una por Isaac, una por Jacob. En el lenguaje de la Kabbalah se diría una por la columna de la derecha del árbol de las Sefirot, una por la columna de la izquierda y una por la columna del medio. La derecha Abraham, la izquierda Isaac y la del medio Jacob. Así traer en todo el árbol de las Sefirot toda la bendición económica. Pero la bendición económica no vendrá cuando recitemos esto como un tipo de amuleto, no, sino que cuando interioricemos el mensaje que hay en el Salmo y lo vivamos allí, entonces podrá venir la bendición económica. La recitación de las 3 veces, aparte de tener cierto grado, llamémosle, de misterio y de espiritualidad, viene también a que nosotros interioricemos el mensaje del Salmo más y más y más, mañana, tarde, noche. Está escrito en el libro Shimush Tehilim, que es un libro que nos habla de las diferentes fuerzas que tienen los salmos. Se nos dice que aquel que tiene un ataque de miedo lea 3 veces ese salmo y después lea el Salmo 91. Así que también lo digo por si alguien quiere usar esta segula. Dijimos que los sabios vieron una gran importancia en este salmo y dieron 2 motivos. El primer motivo es que tiene el Aleph Bet. Si te fijas, este salmo, cada versículo de este salmo empieza por una de las letras del Aleph Bet. Hay 22 letras en el alefato y este salmo tiene 21 versículos. ¿Y por qué 21 y no 22? Porque una de las letras faltó, como veremos a continuación. Eso también tiene un gran mensaje. El segundo motivo, nos dicen los sabios, porque habla de la Parnasá, ¿sí? Es decir, que habla de el sustento que Dios le da a su mundo. ¿Qué significan estas 2 cosas? El Aleph Bet son los caminos de Shefa, los caminos de fluido sagrado, de luz, del Creador para con el mundo. Las 22 letras son los 22 canales con los que Dios de alguna manera dirige al mundo, pero no solo, sino que faltan también las 10 Sefirot. Pero realmente las 10 Sefirot están también insinuadas en los 9 nombres de Dios, ¿sí? Que son los nombres de las 4 letras Yud y Hei, y Vav y Hei, que hay en el Salmo en sí. Bueno, ¿por qué son 9 y no 10? Porque 9 son las Sefirot y la Tehilá en sí. ¿Sí? La Tehilá, el salmo en sí, la alabanza en sí, es la sefirá décima, la sefirá de Malhut, que es la expresión de estos 9 nombres. ¿Sí? La expresión ya en escrito, en el salmo escrito. Por lo tanto, tendremos las 10 sefirot insinuadas en el salmo, en los 9 nombres y en el salmo en sí, como décima, como Malhut, y luego tendremos las 22 letras que juntos, 22 más 10, forman 32. Los 32 caminos de la sabiduría que nos habla el libro de Yetzirah, el libro de la formación, con los cuales Dios dirige su mundo. Otro mensaje muy importante es que el sustento nos está hablando del sustento físico.
Así que en este salmo tendremos dos dimensiones. Tendremos la dimensión espiritual, esos 32 caminos de la sabiduría, y luego tendremos el sustento físico. Y el salmo nos viene a decir que necesitamos, de alguna manera, recibir sustento por estas dos vías, también la vía espiritual y también la vía material. Ahora, ya dijimos que este salmo tiene 21 versículos y no 22. Y la pregunta es, ¿por qué? Y es que realmente vamos a llegar a un punto que la letra Nun no la vamos a encontrar. ¿Y por qué justo la letra Nun? Lo vamos a ver cuando lleguemos allí, porque tiene que ver con las letras que hay antes y hay después. Y ahora vamos a introducirnos al Salmo 145, verso por verso, traduciendo y explicando del hebreo original, y vamos a centrarnos en la revelación de las claves para acceder al sustento espiritual y físico paralelamente. Si nos fijamos en el Salmo, vas a ver que todos son alabanzas, descripciones de la bondad de Dios para con su mundo. Y es que realmente esta es la primera llave para el sustento espiritual y material. Nuestro Salmo nos ayuda a abrir los 22 canales y las 10 sefirot, despertando los atributos de misericordia y de bondad del Creador en cada nivel, en cada letra. Y en cada nivel atraemos esa misericordia hacia nuestras vidas. Así que empecemos. Dice el Salmo: Tehilá le David, aromimcha Elohai hamelech, va'avarecha shimcha leolam vaed. Alabanza de David, ¿sí? Alabanza Tehilá, dijimos que era la 10ª de la sefirot, la alabanza en sí, y ahí empieza la Aleph con aromimcha, te ensalzaré, mi Dios el Rey, y bendeciré tu nombre para siempre. Dice el rey David: te ensalzaré y te bendeciré. Son dos cosas distintas. Ensalzaré al mismo Dios y bendeciré su nombre. ¿Qué diferencia hay entre el mismo Dios y el nombre de Dios? El mismo Dios es la esencia divina y no tenemos cómo describirla, sino solo a través de su nombre, a través de su revelación y sus actos. Por eso dice: te ensalzaré. Diré que eres elevado, por encima de toda comprensión. Sin embargo, bendeciré tu nombre para siempre. Bendecir es aumentar, y el nombre de Dios es la revelación de Dios, ¿sí? Lo que Él va a hacer con su mundo. Por lo tanto, bendecir el nombre es aumentar el nombre. Aunque a ti por esencia no puedo y solo puedo ensalzarte y decir que estás por encima de todo, tu nombre, tu revelación, tus acciones para conmigo, las puedo bendecir, las puedo aumentar. A través de bendecir el nombre divino, aumentamos, atraemos las acciones de bondad divinas para con el mundo. Así pues, esta es la primera llave, el entender que está en mi forma de ver a Dios y en mi forma de bendecirle también la capacidad de aumentar la bendición que viene de arriba hacia abajo. Fíjate en las dos alabanzas que el rey David dice, ¿sí? Aromimcha Elohai hamelech, te voy a elevar, ¿sí? Te voy a enaltecer, y luego dice va'avarecha, y te bendeciré para siempre. Una de las bendiciones es ilimitada y una de las bendiciones es limitada, quiere decir enaltecer a lo eterno y aumentar la bendición, eso tiene cierto grado de límite, la bendición es limitada. Acuérdate que hemos dicho que hay dos tipos de sustentos que se revelan en este salmo. El sustento espiritual y el sustento material. Pues bien, vas a ver que hay un patrón en este salmo, que hay siempre doble alabanza, ¿sí? En casi todos los versículos. Una con un significado ilimitado y otro con un significado más limitado. Pues bien, el significado ilimitado de la alabanza nos habla de la bendición espiritual, que es ilimitada, mientras que el significado limitado nos habla de la bendición material, que es limitada. Así que muy interesante. Pasemos con esto al verso 2, que dice: Bechol yom avarejeka v'halelá shimcha leolam vaed. Es decir, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre para siempre. Esta acción de bendecir y alabar el nombre divino es algo que hay que hacer a diario. Lo vimos en el verso pasado, que nuestras bendiciones tienen un efecto en la revelación divina. Se aumenta, se bendice la revelación divina. Pero necesitamos todos los días renovar, ¿sí?,
de alguna manera la misericordia, el gesed divino, la bondad divina para con el mundo. Pues Dios renueva todos los días la obra de la creación. Todos los días hay algo nuevo. Y de nuevo vemos los dos lados, ¿sí?, que hemos dicho, las dos alabanzas. Primero, Bejolioma Barejeka, todos los días te bendeciré, limitado. Bajelelá Shinja Leolam Baet, ¿sí?, y alabaré tu nombre para siempre, ¿sí?, bendición ilimitada. Verso 3, Gadol Adonai umhulal meod, veligdulato en heker. Es decir, grande es el Eterno y muy alabado, y su grandeza no tiene fin. Fíjate bien que nos viene a decir el rey David de nuevo, para que no pensemos que Dios tiene límites, grande es el Eterno y muy alabado. Y la grandeza es algo limitado. Entonces, de nuevo, es verdad que tú ves la grandeza divina con sus acciones, con su bendición limitada, que de alguna manera Él trae a su mundo. Pero tienes que saber que hay una segunda parte. Su grandeza no tiene límites, ¿sí?, la segunda gran parte del versículo. Es decir, de nuevo, David nos conecta a estos dos canales, uno ilimitado y al otro limitado. Sigue diciendo el verso 4, Dor le dor yeshabach maaseja ugburoteja yagidu. Es decir, generación tras generación serán alabadas tus obras y se dirán tus proezas. Como dijimos en el verso 3, la grandeza no tiene fin. He aquí que sus obras serán alabadas de generación tras generación. Es decir, para siempre. Porque la grandeza en realidad no tiene fin. El término alabar aquí es yeshabach. Este término refiere que algo se hace mejor, ¿sí? Si yo mishtabeach, es que me estoy haciendo mejor y mejor. Es decir, que generación tras generación alabarán, pero en el sentido de que cada vez añadirán más y más alabanza. La alabanza será mejor, pues cada generación van a comprender un poquito más la grandeza que no tiene final, o esto tendría que ser así. Por ejemplo, todos los descubrimientos que estamos teniendo a nivel científico, físico, eso solo tendría que aportar más y más alabanza. Esta grandeza se revelará más y más en cada generación. Pero no solamente en el ámbito natural, como en la ciencia, sino también en lo sobrenatural. Y de eso dice, tus proezas dirán. Es decir, aparte de que te alabarán por todo el desarrollo que van a ir viendo generación tras generación de lo que tú has hecho aquí en el mundo limitado, también verán tus proezas. Todo lo que tú haces, incluso de manera sobrenatural. Y de nuevo, nos fijamos en los dos sustentos que hemos visto, el ilimitado, el espiritual, con el Shefa de los 32 caminos de la Jochma, y el limitado, que es el sustento material. Verso 5. Hadar kebot hodeja vedivre nifleoteja asija. Es decir, el esplendor de la gloria de tu majestad y palabras de tus maravillas diré. Es decir, diré dos cosas. Primero, el esplendor de la gloria de tu majestad y luego tus maravillas. La palabra maravilla es niflaot, ¿sí?, nifleoteja, que viene de la palabra pele, ¿sí? Tienes ahí el shoresh, la raíz de la palabra en hebreo es la palabra pele, pei lamed alef, que nos habla de algo oculto y sobrenatural, ¿sí? Por ejemplo, ki yipalem imcha davar, dice la Torá, cuando se oculte de ti algo, cuando no sepas algo, cuando esté por encima de ti. Por lo tanto, el esplendor de la gloria de tu majestad se revela aquí en el mundo, y las maravillas en lo sobrenatural. Así pues, como ya dijimos, vemos de nuevo estas dos vías de ashpa, de influencia divina sobre el mundo. Ve'ezuz noroteja yomeru ugdulateja asaparena. Es decir, el poder de tu temibilidad dirán, y tu grandeza contaré. Los que miran solo lo natural dirán cosas temibles, ¿sí?, castigos, o Dios es fuerte, lo ven con conceptos muy bajos. Pero yo contaré tu grandeza. No te alabo por el temor, sino por el amor. Y de nuevo, este es una clave y un gran consejo, ¿sí? Quien quiere desbloquear todo bloqueo económico y de bendición y de sustento. No mires el mundo por amor, no te guíes, ¿sí?, de alguna manera, no bases tu relación con Dios con el temor. Bueno, yo me voy a portar bien y Dios me va a dar esto.
yo me voy a portar mejor y Dios me va a dar esto. No hagas negocios, no hagas negocios. Piensa en la gran bondad que hay desde arriba, toda esa voluntad de dar, como veremos, que hay desde arriba hacia ti, ¿okay? Por amor, y actívalo. Pero no hagas negocios porque estarás estableciendo, estarás limitando toda la bendición que está por venir. Dice el 7, Zeherat tubeja yaviu vetzitkateja eranenu. Es decir, el recuerdo de tu inmensa bondad expresarán y tu rectitud cantarán. Es decir, aunque dijimos que es temible por el lado de los castigos, al final no serán recordados los castigos, sino tu gran bondad, ¿sí? Porque en cada castigo hay algo de bien, todo castigo es para bien, todo juicio es para bien, ¿sí? Y esta es otra llave, acordarse que siempre hay algo de bien en todo lo que Dios nos envía. Otra llave para abrir el Shefa, el fluido sagrado de arriba. Dice el verso 8, Hanun berahum Adonai ere hapaim ugdol chesed, ¿sí? Es decir, piadoso y misericordioso es el Eterno, tardo en airarse y de gran bondad. Este versículo es muy importante y hay que decirlo con muchísima intención, porque están ahí escondidos los atributos de misericordia divina, y como ya hemos dicho antes, cuando yo los recuerdo, se activan también arriba. Piedad y misericordia nos hablan de sus atributos de bondad principales. Piadoso, Hanun, viene de gen, que significa, o de gen y de hinam, que significa gratuito, ¿sí? Es la gracia. Rahum es misericordia, ¿sí? Que es algo entre la gracia y el juicio. Pero las otras dos son atributos de misericordia que equivalen a un nivel aún más alto. Ere hapaim es largo en narices, en verdad, pero quiere decir largo para airarse, es decir, que tardo para la ira. La nariz nos habla de uno de los niveles más altos, los que conocen de Kabbalah, que equivalen al Keter. Y Ugdol Chesed nos habla también de los atributos del Keter, que es el Rab Chesed, el gran Chesed, que Dios quiere traer al mundo de manera ilimitada. Y de nuevo tenemos dos caminos, la bondad, pero que es una bondad limitada en los dos primeros atributos, y la bondad ilimitada en los dos últimos. Dice el verso 9, Tov Adonai lakol verachamav al kol ma'asav. Bueno es el Eterno para todo y misericordioso sobre todas sus obras. La necesidad de reconocer la bondad de Dios sobre todo es clave, que al final todo es para bien. Y además, Tov, la palabra Tov es gematria de las letras Vav, Hei, Vav, que es uno de los 72 nombres de Dios para traer la misericordia divina. Dice el verso 10, Yuduja Adonai kol ma'aseja v'chasideja yevarejuja. Es decir, te agradecerán o te reconocerán el Eterno todas tus obras y tus piadosos te bendecirán. El conocimiento de la bondad oculta causará en el futuro alabanza y reconocimiento. Los piadosos, que ya reconocen en el presente y no solo en el futuro, son los que te bendicen ahora. Otra clave para el sustento, ver ahora las bondades, aunque la mayoría no vean bondades. Tú tienes que buscarlas y verlas. Dice el verso 11, Kebot malchuteja yomeru gburoteja yedaveru. Es decir, la gloria de tu majestad dirán y tu proeza hablarán. Y aquí empieza a hablar de la Malhut, que es la presencia divina, la Shejinah, que equivale a la Sefirá de Malhut en las 10 Sefirot. La majestad, la gloria divina que se revela en el mundo es Malhut, que equivale también al mundo de Asia, el más bajo de los mundos, el mundo de la materia. Por eso que esta Sefirá de Malhut, ¿sí?, equivale a la presencia de Dios en el mundo físico y natural. Y dice el verso 12, Leodia livne adam geburatav uchbot hadar malhuto. Es decir, para contar a los hombres tus proezas y el esplendor de la gloria de tu majestad. Y el 13 dice, Malhutja malhut kol olamim umemshalteja bechol dor vador. Es decir, tu reino es reino de todos los mundos y tu gobierno es en cada generación, ¿sí?, y generación. Es decir, encontramos tu reino en todo. La Malhut se oculta en todo, como está escrito, Umalhutó bakol mashala, ¿sí? Es decir, y su reino en todo gobierna. Y dicen los sabios también en las clipot. Así pues, en estos versículos nos invita el rey David a buscar la presencia divina oculta detrás de todo. Y después dice
El verso 14, Somech Adonai lechol anofelim bezokev lechol akefufim. Es decir, sostiene el Eterno a todos los caídos y hace erguirse a todos los encorvados. Si te fijas, nos hemos saltado la letra Nun. ¿Sí? ¿Y por qué? Nos dicen los sabios que la letra Nun es la primera letra de la palabra nefilá, caída. Para confiar, ¿sí?, de alguna manera, que no habrá caída. El rey David evadió la letra Nun para que de alguna manera entiendas que la caída no tiene ni que estar en nuestra perspectiva. Tenemos que anular el concepto caída de nuestra mente. Lo que nos parecen caídas no lo son. Y directamente pasó a la Samech, que es la primera palabra de la letra Somech, es decir, que apoya, sostiene a todos los que caen. Y no van a caer. Porque también cuando te parece que has caído, hay quien te está sosteniendo. Todo es relativo, lo que tú consideras caída. Dice el verso 15, Enejo leleja isaberu veatá noten laem etochlam beito. Es decir, los ojos de todos en ti ponen su esperanza y tú les das su alimento a su tiempo. Estos dos versículos, sí, este y el que viene a continuación, nos hablan de las llaves principales para recibir el sustento. Primero, los ojos a Él. ¿De dónde estás esperando el sustento? ¿Quién lo da? ¿Dónde estás poniendo tus esperanzas en cuanto al sustento? Eso es lo principal. Y dice el siguiente verso, Poteach et yadeja, y nosotros cuando lo decimos, abrimos nuestras manos, Poteach et yadeja umasbia lechol jai ratzon. Lo solemos decir también antes de comer, de bendecir por el pan. Y es un versículo clave porque en él están escondidos los nombres divinos del sustento. Poteach et yadeja, abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. Como dijimos, este es el verso clave donde se encuentra el nombre Pei Alef Yod, que es el nombre del sustento. Tú abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. Sin embargo, esto tiene otra lectura también. No solo que satisfaces el deseo de que están hambrientos y deseosos de algunas cosas, y tú lo satisfaces, sino que también se puede leer en hebreo. Abres tu mano y satisfaces a todo ser vivo voluntad. ¿Sí? Es decir, Poteach et yadeja, abres tu mano, umasbia, y satisfaces lechol jai, a todo ser vivo, razón, voluntad. ¿Qué Dios te da? Dios te da voluntad. El que quiere, el que desea algo, lo recibe. Dios te dará el razón, el deseo correcto. Y cuando tú tengas una verdadera voluntad, eso despertará aguas femeninas, que es un concepto de Kabbalah, hacia arriba, para que recibas una verdadera shpa, una verdadera influencia también desde arriba. Dice el Salmo 17, Tzadik Adonai bechol derachav vechasid bechol ma'asav. Justo es el Eterno en todos sus caminos y piadoso en todas sus obras. Cuando uno recibe esa voluntad del Creador de la que estuvimos hablando en el verso pasado, esto nos enseña que en realidad el Eterno quiere solo cosas justas y piadosas y correctas en todo momento. Incluso que nos parezca lo contrario. Tenemos que declarar, Tzadik Adonai bechol derachav, justo es el Eterno en todos sus caminos. No pienses que hay injusticias. ¡Qué injusto, qué injusto! Tienes que saber que detrás de todo está el Eterno, que es justo y piadoso. Y tienes que buscar esa justicia, y el que busca la podrá encontrar. Dice el 18, Karov Adonai lechol korab lechol asher ikrahu beemet. Cercano es el Eterno para todos los que le llaman en verdad, beemet. Dijimos que no es que el que quiere cualquier cosa y clama por cualquier cosa la recibe, sino que has recibido razón, una voluntad a ciertas cosas. Tienes que saber que estas cosas, estas razonot, estas voluntades te las han puesto para que vayas a lugares específicos. Cuando tú quieres algo y quieres recibirlo, tienes que quererlo y llamar behemet, clamar en verdad. Muchas veces arriba no clamamos en verdad. Clamamos en verdad al jefe, clamamos en verdad al que nos debe, pero no clamamos en verdad arriba. Tiene que cambiar. Tenemos que clamar en verdad al que realmente en su mano está todo, y después tenemos que hacer lo que tenemos que hacer también en el mundo físico, pues lo vamos a hacer. Dice el verso 19, Retzon yerea viase vechavatam ishma veyoshiem. Qué fuerte es este versículo.
Dice, la voluntad de los que le temen hará. Dios hará la voluntad de los que le temen. Siempre hablamos de que tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero aquí dice lo contrario. Dios hará la voluntad de los que le temen, y su clamor escuchará y los salvará. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hemos dicho, Él nos da voluntad y ahora nosotros, que tenemos una voluntad correcta, Él hará toda nuestra voluntad, de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, y así se forma la conexión. Verso 20, Shomer Adonai et kol oavav et kol reshaim yashmit, ¿sí? Es decir, cuida el Eterno a todos los que le aman y a todos los malvados destruirá. Y para eso necesitas pedir razón, para no tener voluntades de mal que llevan a la destrucción al final. Y termina el Salmo en el verso 21 diciendo, Teilat Adonai yedaber pi vivarech kol basar shem kodsho leolam baed. Es decir, la bendición del Eterno dirá mi boca, y bendiga toda carne su santo nombre para siempre. Y este es el verdadero secreto de la bendición. Cuando la boca alabe sola, ¿sí? La bendición, la alabanza del Eterno dirá mi boca, no lo diré yo, mi boca sola ya alaba todo el tiempo, ya es una costumbre que está incluso en mi cuerpo, ¿sí? Y toda carne bendiga sola su santo nombre, ¿sí? No el alma, sino la carne, el cuerpo bendiga sola, sea parte, entonces allí reposa la bendición para siempre. Espero que te haya gustado este salmo, sé que tendrás muchos comentarios, déjamelos aquí abajo, like y suscríbete al canal y no olvides revisar los links porque solemos ofrecer muchísimas masterclass gratuitas y contenido totalmente inédito en nuestra plataforma en internet. Así que un saludo para todos y nos vemos en el próximo video. Shalom.